Ok, el propósito de este video es mostrarte la aproximación de una gráfica de un diagrama polar de un sistema relativamente simple como el que se muestra aquí en pantalla. La función de transferencia o factor que vamos a estudiar, bueno, no, de hecho no es un factor, es ya la combinación de dos factores, un factor de primer orden con un factor integral. El diagrama polar de esta función de transferencia es este que se muestra aquí. Empieza en el infinito a un ángulo de 90 grados y llega al 1 con un ángulo de 0 grados. Vamos a analizar la curva exacta, la expresión por qué es esta curva en este video y vamos a ver cómo lo graficamos, cómo hacemos un gráfico burdo, por decirlo de alguna manera, de esta expresión y de esa manera tratar de crear un razonamiento estructurado lo más que se pueda para darle forma a los diagramas polares de funciones de transferencia un poco más complejas. Entender cómo participan los factores de primer orden, los de segundo orden, los de el factor derivativo integral y de esta manera pues llegar a gráficas pues realmente interesantes o más, digámoslo así, propias o muy cercanas a lo real desde el punto de vista práctico y decir mi diagrama polar va a ser ¿no? Veamos a qué me refiero en este primer video en relación a este factor o a esta función de transferencia. Tenemos aquí pues desarrollo un poquito la función de transferencia esta. Lo que hago es multiplico arriba y abajo por j. Y si te fijas aquí, pues la j se aplica a cada uno de los términos arriba. Y tengo j al cuadrado aquí que va a ser menos 1. Entonces en realidad aquí tengo menos omega t. Y aquí tendría más j. Abajo tengo menos omega t. Por lo tanto, esto me va a provocar este 1 y esta parte pues me provoca menos 1 sobre omega de t. Entonces tengo en realidad un número complejo que expresa esta función de transferencia. A estos dos factores combinados lo expresa este número complejo. Y bueno, vemos aquí que para toda frecuencia la parte real es constante, es 1, que por eso tenemos esto aquí. Para la frecuencia omega igual a 0, pues la parte imaginaria es menos infinito. Por eso esta línea viene de omega que tiende infinito hacia abajo. Entonces viene con una magnitud infinita. Y cuando la omega tiende a 0, cuando la omega tiende a infinito, pues esta cantidad tiende a 0 y va a llegar a este punto. Entonces esta es la gráfica exacta. Aquí lo vemos en este factor. Aquí el detalle es que es difícil hacer una multiplicación de todos los factores y tratar de entender la derivación de esta gráfica con la expresión esta. O sea, son dos partes. O sea, encontrar todas las multiplicaciones de todos los factores, llegar a una expresión que puede tornarse muy difícil. Entonces, el propósito de este video, lo que te quiero mostrar es cómo hacer una aproximación o un bosquejo de lo que es el diagrama polar de una función de transferencia más compleja que esto que estoy mostrando aquí. Primero, lo que voy a tratar de hacer aquí en este caso es pues expresar los dos factores que tenemos aquí por separado y tratar de darle un sentido a esto. Lo que yo tengo aquí es que esta combinación de factores, bueno, si yo lo veo por separado, 1 más j omega de t, recuerda que este es el diagrama polar de ese factor y el de 1 sobre j omega de t sería este otro factor. ¿Cómo podemos ver la función de transferencia? Bueno, primero es la multiplicación de los dos factores. Recuerda, en una multiplicación tenemos que multiplicar las ganancias. Entonces aquí, para cada frecuencia, vamos a tratar de visualizar cómo sería la multiplicación de esas ganancias. Entonces, para frecuencia 0, estoy aproximado aquí en este punto, pero para este factor está la línea en el infinito. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, para valores muy, muy aproximados a 0, pues esto está en el infinito. Por decir así, vamos a darle un valor a omega. Si omega es
10 a la menos 9, pues esta distancia está en 10 a la 9. 10 a la 9, esa distancia comparado con 1, pues está realmente en 10 a la 9 parte imaginaria. Recuerda, la multiplicación es 10 a la 9 por algo cercano a 1, pues es 10 a la 9. Entonces la ganancia está en el infinito. ¿Qué ángulo tenemos? Pues en ese momento este ángulo está cerca de 0 grados porque está 10 a la 9. Y este ángulo, en este caso, se van a sumar. Los ángulos se van a sumar. Entonces tenemos menos 90 grados. Entonces esta curva que es recta aquí, en realidad la podemos aproximar con una curva así, que no es más que otra cosa, una especie de reescalamiento, por verlo de alguna manera, bajas frecuencias, altas frecuencias, de lo que es la realidad. Por decir así, aquí vamos a poner que aquí tenemos una escala pequeña y aquí la escala es grande, ¿no? Entonces esta curva que tú ves aquí, pues en realidad es a una distancia muy grande que tiende al infinito, pues tenemos en realidad que la parte real de 1 es insignificante y podemos decir con cierta soltura, o no sé qué palabra utilizar para decir, ok, voy a aproximarlo, entonces con que esta línea se va a aproximar a infinito, ¿no? Entonces recuerda, es como que estamos dividiendo el eje y por lo tanto podemos decir, bueno, aquí, empieza aquí y se aproxima al eje imaginario en altas frecuencias. Esa aproximación realmente nunca va a ocurrir, pero acuérdate, estamos en muy, muy bajas frecuencias. Entonces, por decir así, una distancia todavía milimétrica, no 10 a la 9, 10 a la 2, o sea, una centésima. Una centésima es hablar todavía de 100. Simplemente 0.1 de distancia aquí es hablar todavía de 10. O sea, la distancia 1 y 10 es mucho, mucho mayor. Entonces, para esos pequeños valores de frecuencia, pues estamos la parte real es muy pequeña comparada con la parte imaginaria. Entonces, por eso la ganancia es muy alta y el ángulo es aproximadamente 90 grados. Tenemos eso así. Y ya para valores relativamente altos, vamos a decir omega igual a 1, pues aquí tenemos la ganancia 1 también. Omega igual a 1, aquí tenemos la ganancia raíz de 2. Entonces ya son proporcionales y a partir más o menos de ahí, ya empieza vamos a decir que ya la curva esta, que es la original, ya empieza a tener sentido y por verlo de alguna manera, pues es cuando ya está casi aquí recto. Entonces esa es una explicación así a grosso modo de lo que es una gráfica exacta y una gráfica aproximada de un diagrama polar de una función de transferencia. Así vamos a tratar de graficar cada uno de estas funciones, los diagramas polares de cada una de estas funciones de transferencia. Voy a tratar de ver varios ejemplos para tratar de tomar un poquito de práctica en este tema. Entonces, por el momento, esa parte sería toda. Espero que te sea de utilidad todas estas observaciones. Hasta luego.